todavía. Bueno, a ver un poco, faltan un poquito más, ¿verdad? Para empezar. Exacto. Personas, soldados, diabéticos, accidentados. Bueno, vamos a empezar. Acá lo que pude quitar un poco era de cardiovascular. Hoy vamos a dar nuestro repaso, nuestra retroalimentación, ¿sí? Este es Cátedra de Histología 2. Acá me olvidé, no coloqué Histología 2 para que quede bien. Del segundo semestre A. Vamos a ver la retroalimentación de todos los temas que habíamos desarrollado en el semestre. Uno de ellos y uno de los primeros temas que están, o sea, el que está en la primera unidad es cardiovascular, en la unidad 1. Bueno, el sistema cardiovascular, vamos a enfocarnos más bien en prácticamente en lo que es importante que sepan, sí, como para que puedan rendir bien también su final. ¿Cómo es la estructura de mi aparato cardiovascular? Primeramente, ¿cómo es la estructura del corazón? Porque dijimos que era corazón y los grandes vasos, ¿verdad? Bueno, el corazón tiene qué cosa? Va a tener una musculatura, ¿verdad? Es prácticamente, está compuesto por musculatura. ¿Qué tipo de músculo? Y sería el músculo estriado cardíaco, ¿verdad? ¿Cómo se diferenciaban cuál era la característica del músculo estriado cardíaco? Esta clase va a ser bien interactiva, quiero que respondan mediante yo me voy a ir preguntando también. ¿Cuál era la característica del músculo estriado cardíaco que se caracterizaba? Se caracteriza por contener los discos intercalares, ¿verdad? Muy bien. Aparte de eso, tiene un esqueleto también fibroso, que tiene cuatro anillos fibrosos de tejido conectivo denso y regular que van a rodear la base de las dos arterias, ¿sí? Em, y también orificio auriculoventricular, que es el sitio de inserción de las válvulas cardíacas. Tiene dos trígonos fibrosos de soporte, un tabique membranoso, interauricular, interventricular, ¿se acuerdan? Los tabiques de tejido conectivo denso regular. Era el tabique membranoso. Y es fijación del músculo y aislante eléctrico de quién, ¿dónde era el aislante eléctrico del haz auriculoventricular o también llamado haz de His, ¿verdad? Bueno, el corazón tiene ¿cuántas capas? ¿Cuáles eran las capas? De adentro para afuera, primero era endocardio, ¿verdad? Después miocardio, pericardio visceral o epicardio, ¿verdad? Después tenía un pericardio también parietal. Vasos sanguíneos cardíacos, vasos linfáticos y también contenía nervios. Acá vemos los componentes del corazón. Tiene pericardio parietal, ¿sí? Después tenía cubierto por pericardio visceral, que es el que más íntimamente le cubre al corazón, ¿verdad?
Miocardio, que ya saben qué tipo de músculo es. Músculo estriado cardíaco o cómo era. Músculo estriado cardíaco, ¿verdad? Caracterizado por contener discos intercalares. Después, ¿qué hay en el endocardio? En el endocardio hay tejido conectivo. ¿De qué tipo? ¿Denso regular o denso irregular? ¿Qué dijimos? Acá vamos a ver mejor. Denso irregular. Ahí ya respondieron ¿no? Ya ustedes. Denso irregular. Entonces, en general, esos son los componentes más bien del corazón o como le pueden llamar también las capas que tiene, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que había salido en el examen y no sé si se confundieron o no de ese tema. A ver un poco. No, no salió creo que ese. Bueno, pero igual, para que sepan, ya saben que es irregular. Bueno, acá vemos otra vez lo que serían las capas del corazón, ¿verdad? Tenía un endocardio, un miocardio, un epicardio, la cavidad pericárdica, ¿sí? El epicardio era una hoja visceral, ¿verdad? Y el pericardio va a ser una hoja parietal, ¿sí? El pericardio cubre externamente al corazón, tiene una hoja visceral, ¿sí? Continúa al miocardio con un tejido conectivo laxo, ¿sí? Con fibras, este es de afuera para adentro, con fibras elásticas, vasos sanguíneos, hay en el epicardio hay vasos sanguíneos, puedo encontrar nervios, tejido adiposo y está delimitado por un mesotelio. ¿Qué hay también tiene un espacio pericárdico, ¿verdad? Yo le dije mal. Es un de afuera para adentro, de adentro para afuera, sino que el visceral el que está completamente pegado al corazón, ¿verdad? Después había lo que sería esto, este va a ser mi epicardio, la hoja visceral. Después había un espacio, ¿verdad? Que va a ser este, el espacio pericardio, que contiene un fluido seroso, líquido, ¿verdad? Y después estamos en el pericardio parietal, que va a ser este pericardio parietal, ¿sí? ¿Qué va a contener ese? Ven acá, tejido adiposo abundante, ¿verdad? Mesotelio, tejido conectivo laxo, una capa también de colágenas y una capa elástica. Y como ven acá, tejido adiposo también, que lo cubre prácticamente hacia el exterior. Bueno. El epicardio tiene una capa, o sea, es una capa visceral del pericardio, ¿sí? Tiene células mesoteliales, tejido conectivo subyacente, abundantes adipocitos también. Acá, ven, este tejido adiposo y acá, aparte del pericardio, sobre él va a estar el tejido adiposo. Eh, Vasos y nervios también podemos encontrar aquí en el epicardio, ¿sí? Acá vemos una imagen histológica de lo que sería el epicardio. Voy a encontrar vasos, acá está la arteria coronaria, ¿verdad? Un nervio, la capa subepicárdica,
lleno de tejido adiposo. Acá veo un nervio, todo esto va a ser el epicardio y va a tener un mesotelio también acá. ¿Ven? Esto va a ser el mesotelio. Entonces, eso sería la característica. Todo lo que está acá tiene una capa visceral, o sea, es una capa visceral, tiene células mesoteliales, tejido conectivo subyacente, ¿sí? Abundante, adiposito. Voy a encontrar en él vasos y nervios. Acá veo lo que sería miocardio y epicardio. ¿Sí? Epicardio, tejido conectivo laxo, subendotelial, ¿sí? Con adipocitos, vasos sanguíneos, nervios también, ¿sí? Y el miocardio era tejido muscular estriado cardíaco. Endocardio, ese era epi. Ahora endo. Porque vamos, endocardio. Recubre internamente al corazón, eh, el corazón y sus válvulas. Sería esta parte adentro. Nosotros estábamos acá primero, ¿verdad? En el pericardio visceral, ¿verdad? En la capa visceral. Ahora entramos dentro. Dentro del corazón, internamente. Endocardio va a recubrir internamente al corazón y sus válvulas, ¿sí? Tiene tres capas: endotelial hacia la luz del corazón, endotelio continuo, células poligonales planas, subendotelial, ¿sí? Tejido conectivo denso irregular, fibras elásticas y células musculares lisas. En esta parte subendotelial del endocardio lo que hay, células musculares lisas. Subendocardio, tejido conectivo laxo, fibras colágenas, elásticas, vasos sanguíneos, linfáticos, adipocitos, y aquí se ubica en el subendocárdico, en el subendocardio, que encontramos en la capa subendocárdica. Por eso dice aquí se ubica el sistema de conducción. ¿Qué estructura encontramos en la capa subendocárdica? Ese sí había salido, creo, entre las preguntas. ¿Qué vamos a encontrar en la capa subendocárdica? Que tiene que ver con el sistema de conducción del corazón. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué elemento o qué estructura encontramos en la capa subendocárdica? Las fibras de Purkinje, exacto. Las fibras de Purkinje se van a encontrar en esa capa. ¿Está bien? No se olviden de eso. No se confundan. Bueno, acá yo veo una imagen histológica, ¿verdad? Del endocardio. Acá está la capa subendocárdica donde yo puedo encontrar lo que serían las fibras de Purkinje, el endotelio, la capa subendotelial y aquí ya el miocardio, ¿verdad? Bueno, entonces en esta capa subendocárdica yo puedo encontrar acá las fibras de Purkinje. Creo que justamente no puse en la imagen. Se ven células del tejido conectivo, fibroblasto, fibra muscular lisa, en el endotelio, acá está el endotelio, ¿sí? Capa subendotelial, mioelástica y capa subendocárdica. En esta capa, aquí se puede encontrar las fibras de Purkinje. No sé si se acuerdan de la imagen, o igual voy a ver si puedo colocar acá. Mm, eh,
Y a ver, y a ponerle la imagen ahí. ¿Se acuerdan de este? ¿Ven acá la imagen? Entonces en esta capa subendocárdica están y se van a encontrar lo que serían las fibras de Purkinje. ¿Llegaron a ver? Ahí, ¿salió? Bueno, esa imagen es lo que me faltó colocar. Bueno, entonces ya saben y no se van a olvidar, por favor, no se olviden en dónde, en qué capa del corazón yo voy a encontrar las fibras de Purkinje que van a ser en la capa subendocárdica. ¿Está bien? Bueno, ahí vemos el endocardio y después tenemos lo que sería el miocardio. Está compuesta el miocardio por fibras de conducción, ¿sí? Fibras musculares, fibras de conducción y una extensa red también, una red de capilares, ¿sí? Está compuesto por por tejido muscular, ¿verdad? ¿De qué tipo? Estriado cardíaco, caracterizado por discos intercalares. ¿Cuáles son los discos intercalares? Estas líneas que se ven, estos son los discos intercalares en el miocardio. Estos discos intercalares, ¿cómo se ven en qué corte se llega a ver mejor? Este es un corte, ¿ven? Un corte longitudinal y este es un corte transversal. Entonces, ¿en qué corte histológico yo puedo observar esos discos intercalares? En el corte longitudinal. Exacto. Entonces, eso es otra cosita que deben saber también. Bueno, las fibras de Purkinje son fibras musculares cardíacas modificadas y ubicadas en el tejido subendocardio. Conducen el impulso a gran velocidad, ¿sí? Contienen menor cantidad de miofibrilla, son fibras más gruesas y los núcleos aparecen en grupos y son así redondos, ¿verdad? Redondeados. Las fibras de Purkinje se disponen en hileras, como habían visto en esta imagen, aquí, ¿verdad? Se componen de hileras, tienen sus núcleos bien redonditos y están en la capa subendocárdica. Acá otra vez, ¿dónde está el sistema de conducción? ¿Qué encuentro en el sistema de conducción? Fibras de Purkinje, ¿verdad? Células musculares modificadas, localizadas en el espacio subendotelial. Acá este era que yo modifiqué. ¿En qué capa? Este ya voy a sacar nomás para que no se confundan, para que... Y este, a ver, este voy a colocar acá. Ahí, porque se van a confundir ahí en qué capa están las fibras de Purkinje. Bueno, ese en base a lo que sería el corazón. Ahora vamos a ir por los vasos sanguíneos. Dijimos que había algunas diferencias que teníamos que saber. ¿Cuál era la diferencia entre una arteria y una vena? A ver, rapidito, alguien que responda cortito. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo es? ¿Cómo es la capa muscular de...
Sí, como ven acá. La arteria tiene una capa muscular más gruesa. ¿Cómo se llamaba esa túnica? Túnica, la túnica media, ¿verdad? Su túnica media tiene, eh, es más grueso en la arteria que en la vena, ¿verdad? Después, ¿qué otra diferencia encontramos? A ver, la arteria tiene más capa muscular, arteria va a tener mucho tejido muscular, la túnica media es más grande, digamos así, ¿verdad, Gabriel? De una arteria que una vena. La túnica externa de la vena es más gruesa, muy bien, que ven acá, la túnica externa es más gruesa que de una arteria. Después, con respecto a su luz, la luz de la vena era mayor, ¿verdad? Y la luz o el lumen de la arteria era menor que el de una vena. Después, algo principal que se están... Ahí está, Gabriel, casi se olvidaron. La vena tiene válvulas, ¿sí? Cosa que no va a tener la arteria, ¿sí? Entonces, y su túnica íntima era igual, ¿verdad? De ambas. Solo que la luz lo que era diferente, el lumen de ambos. Bueno, entonces esas son diferencias que tiene diferencia histológica, ¿verdad? Que tiene una vena con una arteria. Bueno, vamos a pasar rapidito, entonces esto ya tienen todo finísimo, ya saben todo de esta parte. Y la estructura vascular general de todos los vasos, ¿sí? Tiene una túnica íntima. ¿Qué voy a encontrar en la túnica íntima? Endotelio, lámina basal, capa subendotelial, membrana elástica interna, ¿verdad? Pero ¿en dónde yo voy a encontrar esta membrana elástica interna bien definida? ¿En qué tipo de arteria? ¿En una arteria grande? ¿En una arteria muscular pequeña? ¿En una arteria elástica? ¿En qué arteria voy a encontrar esa membrana elástica interna bien definida? ¿Quién se acuerda? ¿Seguro, Lucimar? Lucas, no. ¿Dónde? Muy bien, Kenia, pero ¿qué muscular? Arteria muscular pequeña, ¿verdad? En esa arteria muscular pequeña voy a encontrar una membrana elástica interna bien definida. Después tenía una capa media. ¿Qué hay en la capa media? Hay células musculares lisas, fibras elásticas y membrana elástica externa. La túnica adventicia va a tener tejido conectivo, vaso basal ni nervio. Puede haber todo eso, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican las arterias? Las arterias se clasifican en... y esto también deben saber porque hay veces que no saben que la elástica se le llama grande también. Las arterias grandes o llamadas arterias elásticas, las arterias medianas o muscular pequeña o mediana son las musculares. La arteria mediana y pequeña, acá lo que sea, puede ser que se confundan también. La mediana, la muscular mediana o la muscular pequeña. La muscular pequeña era la que tiene, o sea, las musculares en realidad, ¿verdad? Pero si está en la opción, creo que era muscular pequeña. Si está entre la opción, va a ser muscular siempre la que va a contener esa eh, membrana elástica interna bien definida. Después están las arterias pequeñas y arteriolas, ¿sí?
Las arteriolas van a poseer una o dos capas de células musculares lisas, nada más, ¿sí? Era la diferencia también que teníamos que saber. Las arterias elásticas van a contener un endotelio, una membrana elástica también interna, pero no es así, como se dice, eh, bien definida. La túnica media es más gruesa, tiene muchas. ¿Dónde se encuentran las fibras elásticas? Si se le pregunta en qué en qué túnica se encuentran las fibras elásticas de una arteria elástica. ¿En su túnica íntima, media o externa? Ustedes tienen que responder en su túnica media, ¿sí? Fibras musculares lisas, fibras colágenas, también encontramos en su túnica media. En la túnica externa, fibras colágenas, fibroblastos, nervios y vasos, ¿verdad? Las arterias elásticas sirven principalmente ¿para qué? Las grandes arterias, para vías de conducción. ¿Quiénes son esas grandes arterias? Van a ser la aorta, la pulmonar, el tronco brachiocefálico, la carótida común, subclavia y las ilíacas comunes. Las arterias musculares, ¿sí? En su túnica íntima es más delgada que las elásticas, tiene un endotelio, su membrana elástica interna es prominente, ¿sí? Que es como que protruye más, es ondulada y bien definida, ¿sí? La túnica media tiene es más gruesa, ¿sí? Fibras de músculo liso, tiene fibras elásticas menos, o sea, escasas. Túnica adventicia relativamente gruesa, tiene tejido conectivo, fibroblastos, ¿sí? Fibras de colágeno, nervio, vasovasarum también. Bueno, las arterias musculares pequeñas, acá le puse otra vez otro, tienen hasta 8 capas, ¿sí? Acá, hasta 8 capas musculares. Y su membrana, ven este que protruye así, su membrana elástica interna está bien definida y es ondulada. Las arterias pequeñas y arteriolas, ¿cómo voy a diferenciar? La arteria pequeña puede tener hasta 8 capas de células lisas. Sin embargo, la arteriola tiene solamente hasta 2 capas, ¿se acuerdan? Y la arteriola pequeña es de 0,1 y 2 milímetros, ¿sí? Entonces, las arteriolas tienen entre una o dos capas de células lisas. Acá tenemos, este va a ser mi arteria pequeña, ¿sí? O mi arteria muscular pequeña. Y acá voy a tener mi arteriola, ¿sí? Ven su endotelio. Su endotelio tiene de capa más bien un epitelio simple plano, ¿verdad? Acá también tengo el endotelio así, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿qué va a tener esta arteria muscular pequeña? Va a tener la lámina elástica interna bien definida, onduladita, siendo que la arteriola no contiene esta lámina elástica interna, ¿sí? ¿Y cómo es su capa muscular? ¿Cuántas capas tiene? Uno o dos capas de fibras musculares, de, de células musculares lisas. Y este va a tener de 3 hasta 8 capas inclusive. Va a tener su túnica media, ¿sí? De células musculares lisas, ¿sí? Acá dice arteriola, no tiene elástica interna. Yo no veo acá, ¿sí? Por tanto, la interna de una arteriola no tiene un aspecto festoneado. ¿Qué era el aspecto festoneado? Era esto, ondulado, ¿sí? A diferencia que de la arteriola que acá por eso se le confundió Dan acá. Se confunde este trabalengua acá. ¿Te parece que
Este ya borrar nomás. Creo que acá está mejor. La arteriola tiene una o dos capas de células musculares y las arterias pequeñas tienen hasta 8 capas de células musculares y tiene aparte de eso una elástica interna bien definida. Voy a poner acá otra vez repitiendo, bien definida, aspecto ondulado. Entonces, este que está marcando acá, ¿qué es? ¿Una arteriola o una arteria muscular pequeña? Está en la imagen. Ella respondió todo, Luis Enrique. Es una arteriola. ¿Por qué? ¿Por qué vos decís que es arteriola, Luis? Imagínense, si rendían prácticos, ustedes iban a rendir súper bien. Porque no tiene la capa elástica interna y tiene capa muscular lisa pequeña, o sea, tiene dos capas. No tiene bien membrana elástica bien definida. Sí, eso también es por eso. Y ahí Lucimar dice porque no tiene capa elástica bien definida y tiene dos capas de células musculares lisas. ¿Sí? Bueno, después tenemos cuáles son los tipos de capilares, si le pregunto. Los capilares son continuo, fenestrado y sinusoide. Nada más, eso yo no le voy a complicar con cómo, cuál es cada uno, porque creo que en la parcial había hablado de algún tipo de capilar fenestrado y se confundieron bastante, parece, algunos. Bueno, entonces, cómo se clasifican los capilares? Se clasifican en continuo, pestoneado y sinusoide. Nada más. Una vénula muscular. Después tenemos las venas, ¿verdad? La vénula muscular, ¿sí? Que tiene una o dos capas de músculo liso, es irregular. Acá yo veo la vena, su luz va a ser irregular, ¿ven? Esto todo es la vénula muscular. La vénula postcapilar y la pequeña, acá hay una pequeña arteria también muscular, donde se ve bien otra vez esta lámina elástica bien definida. Las venas, en comparación con las arterias, poseen mayor luz que las arterias y están colapsadas. Sus paredes son más delgadas, no muy definidas, tienen menos músculo, ¿sí? Mayor tejido conectivo en la pared y también lo principal que posee esto que va a ser, poseen válvulas, ¿sí? Siendo que la arteria no posee válvulas. Bueno, la vena mediana, su diámetro es hasta 10 milímetros, la mayor parte de las venas se encuentran dentro de esta categoría. La mayor parte de las venas son venas medianas y poseen válvulas, ¿sí? Las venas grandes, ¿qué es la característica de venas grandes? Su túnica íntima tiene endotelio y lámina basal, tejido conjuntivo también subendotelial. Su túnica media tiene músculo liso y fibras colágenas. Acá están, esta sería la túnica media. Este también contiene la túnica adventicia fibras colágenas, tanto como la media y como la adventicia contienen fibras colágenas. Y también fibras elásticas la túnica adventicia. Y este más era, la túnica media era músculo liso y fibras también colágenas. El músculo liso
Su músculo liso es con disposición longitudinal, el músculo liso. Y después teníamos los vasos linfáticos. ¿Qué hacían los vasos linfáticos? Van a transportar ¿qué cosa? Van a transportar la linfa hacia el torrente sanguíneo. Son unidireccionales desde los tejidos hacia la sangre. Son más frecuentes en la piel, en las mucosas y tejido subseroso. Acá había una imagen, eh, este va a ser eh, un vaso linfático, ¿verdad? De tamaño variable, desde la luz capilar hasta la gran vena linfática. Vena linfática, vaso linfático. No tiene, otro dato importante también es que los vasos linfáticos no tienen eritrocitos, solo van a tener linfocitos. Bueno, después vamos a repasar esto que va a ser, a ver un poco, este creo que tengo que compartir. A ver, sistema respiratorio. Vamos a ver qué se acuerdan del sistema respiratorio. Le sale la imagen, la clase, le sale el slide ahora de respiratorio. ¿Están viendo? Sí, profe, estamos. Ah, bueno, para no perder tanto tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál era el tipo de tejido? eh, ¿Cómo se consideraba el epitelio respiratorio? ¿Qué te- Pseudoestratificado ciliado com células caliciformes? ¿Cómo? Repetí un poco. Pseudoestratificado ciliado com células caliciformes? Te faltó una palabra. Si es plano, cilíndrico. Cilíndrico pseudoestratificado com células caliciformes. Ciliado con células calciformes. Parece un trabalenguas, pero es bien largo, pero es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células calciformes. Muy bien. Muy bien, Bruna. Salió medio entrecortado nomás el audio. Bueno, ¿cómo está el aparato respiratorio? Está compuesto por los dos pulmones, ¿verdad? Y una serie de vías aéreas que comunican al exterior. La porción conductora. ¿Qué abarcaba lo que sería la porción conductora? Las vías aéreas superiores, ¿sí? Nariz hasta, la nariz hasta la laringe, ¿verdad? También compuesta por vías aéreas inferiores, desde la tráquea hasta los bronquios terminales, ¿sí? Y la porción respiratoria, acá ya, la porción respiratoria es de los bronquios después respiratorios, ¿sí? En adelante. Acá más bien caja torácica, acá para explicar un poco. ¿Cuál era la función principal del aparato respiratorio? Conducción del aire, filtración del aire, intercambio de gases, genera sonidos para el habla, ayuda en la fonación, el olfato, regulación del sistema inmune, VALT, ¿verdad? ¿Cómo se llama la glándula que tenemos en el aparato respiratorio, que es para percibir los olores, el olfato? ¿Cómo se llama la glándula? ¿No se acuerdan? Glándula. ¿Cómo se llamaba la glándula? Bueno, Francisco, ¿quién se acuerda? No, para el olfato.
¿Cómo se llamaba? No se acuerdan, ¿verdad? A ver, un poco, no, glándulas de Bowman. Muy bien, Ana, son las glándulas de Bowman. Que ahí está más adelante, ¿verdad? El acondicionamiento era para calentamiento, humidificación y para filtración. Ahí están, habla otra vez, las vías aéreas están divididas en una porción conductora y una porción respiratoria. Fuera de los pulmones, cavidades nasales, cavidad oral, rino, orofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales primarios, ¿sí? ¿Dónde ocurre el intercambio gaseoso? El bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos ya es ¿qué parte? La porción respiratoria, ¿verdad? Todo esto ya es porción respiratoria. ¿Y dónde ocurre el intercambio gaseoso? Se consideraba que ocurría en los alveolos, así como dice en el ROS. Muy bien. A ver, un poco cavidad nasal. Está dividida en vestíbulo, segmento respiratorio y segmento olfatorio. ¿Alguien sabe qué tipo de epitelio encontramos en el vestíbulo? Plano estratificado. Sí. Plano estratificado o escamoso estratificado. Epitelio del vestíbulo. Muy bien. A ver, este vamos a pasar. Ahí está. A ver, un poco más. Y también una pregunta. La porción respiratoria tenía un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células calciformes, así como dijo Bruna. Los cinco tipos celulares son células ciliadas, células caliciformes, células en cepillo y células de gránulos pequeños y células basales. Mm, a ver. El segmento olfatorio estaba situado en el techo de la cavidad nasal, una extensión variable de pared lateral y medial, pocos centímetros, está tapizado por una mucosa olfatoria especializada, compuesto por células olfatorias de sostén, basales y en cepillo. Ver un poco acá. Acá están las glándulas en el segmento olfatorio. Podemos encontrar las glándulas olfatorias. ¿Cómo se llaman esas glándulas olfatorias? Para percibir el olfato se llaman glándulas de Bowman, ¿sí?
representan una característica distintiva de la mucosa olfatoria, ¿sí? Las glándulas de Bowman, no se olviden. ¿Qué tipo de glándula es? Una glándula túbulo-alveolar serosa. Vamos a pasar un poco después para percibir el olor, ¿verdad? La glándula de Bowman, los receptores, glándulas de Bowman. Acá se salió cortado nomás. A ver un poco. Estoy pasando nomás ya algunos porque no. Tipo de epitelio ya me dijeron, la glándula ya me dijeron que es una de las cosas importantes. Ver un poco no. La faringe. La faringe va a comunicar. ¿Qué va a comunicar la faringe? Cavidad nasal con cavidad oral, ¿verdad? Y después el esófago. ¿Para qué sirve? Para el paso de los alimentos y también paso del aire. Actúa como resonancia también para la fonación. Sus regiones, ¿cuáles son las regiones de la faringe? Van a ser rinofaringe. ¿Qué va a comunicar la rinofaringe? ¿Qué comunica la orofaringe? ¿Y qué comunica la laringofaringe? A ver un poco si me dicen. Rinofaringe comunica qué. La orofaringe y laringofaringe comunica qué. Rino, la nariz con la. Pensé que Alan iba a responder. Rino era la nariz con la laringe, ¿verdad? Y el esófago. Y el oro, la boca. Oro de oral, la boca y la laringe con laringofaringe, díselo todo acá. La laringe con la faringe, la boca con la faringe, la nariz con la faringe. Y está recubierto por una mucosa escamosa y también una mucosa respiratoria. A ver, después tenemos la laringe, es la parte de la vía aérea que está entre la orofaringe y la tráquea. Es el órgano de la fonación, tiene un epitelio respiratorio y también tiene un epitelio escamoso estratificado. Pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. ¿Cuál era la diferencia entre una cuerda vocal falsa con la verdadera? No sé si se acuerdan ese. La cuerda falsa, ¿cómo era su tipo de epitelio? Y la cuerda verdadera, ¿cómo era su tipo de epitelio? ¿No se acuerdan? Vamos a llegar ahí, creo que vamos a llegar ahí. A ver, acá está. Acá puedo ver el tipo de epitelio de ambas cuerdas, ¿verdad? La cuerda falsa era un tipo de epitelio respiratorio y la cuerda vocal verdadera era un epitelio. Respondan ustedes. Marfunia. Tipo de epitelio de la cuerda falsa y tipo de epitelio de la cuerda verdadera. Cuerda vocal.
Dale, vamos a terminar. Falsa, epitelio respiratorio, ¿verdad? Cuerda vocal verdadera, un epitelio plano, estratificado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia también? Que en la cuerda verdadera había qué cosa? Había muchas abundantes glándulas. Y en la vocal verdadera había qué cosa? Músculo esquelético, músculo vocal. Sí, acá es tejido muscular en la verdadera y abundantes glándulas en la falsa. Esa era otra diferencia también. Estratificado, tenemos los pliegues vocales, ¿verdad? Verdaderos y falsos. Tanto los verdaderos como las falsas también son importantes para la resonancia. Bueno, tipo de epitelio en la cuerda falsa, cuerdas vocales falsas, es un epitelio respiratorio. En esta parte, después le subyace al epitelio esto que son abundantes glándulas que voy a tener en mi cuerda vocal falsa. Y sin embargo, ¿qué tipo de epitelio va a ser la cuerda vocal verdadera? Era un tipo de epitelio plano estratificado, ¿verdad? Y voy a tener músculos que son el músculo vocal de la cuerda vocal verdadera. Sin embargo, en la cuerda falsa no voy a encontrar este músculo. Solamente voy a encontrar este músculo en la cuerda verdadera y no en la falsa. Otra cosa importante para hacer más rápido. ¿Qué tipo de tejido cartilaginoso tiene la tráquea? Después está la tráquea, ahora el órgano. ¿Qué tipo de tejido cartilaginoso ya dije? ¿Qué tipo de tejido cartilaginoso tiene? Cartílago elástico, cartílago hialino o fibrocartílago. La tráquea, cartílago hialino. Muy bien, muy bien. A ver un poco. Acá podemos ver que tiene un tipo de cartílago hialino, ¿verdad? ¿Qué capas tiene? Tiene la mucosa, ¿verdad? Su epitelio, la submucosa, un cartílago, un tejido cartilaginoso y adventicia. Y el tejido adiposo. Tienen forma de una C incompleta, ¿verdad? Y posteriormente está el esófago. La tráquea es similar al epitelio respiratorio de otras partes de la vía aérea de conducción. Tiene células epiteliales ciliadas. La tráquea tiene una membrana basal, tejido linfático también. A ver, eso después. Después se dividen, ¿verdad? Después va y llega hasta los bronquios. Los bronquios se van a dividir en principales o primarios, derechos e izquierdos, lobares, secundarios, segmentarios, que son los terciarios. Este aprendan bien, no se olviden. Que ventilan los llamados segmentos broncopulmonares en el mismo número de subsegmentarios. Pueden identificarse por sus placas de cartílago y una capa circular de músculo liso.
Los bronquios tienen sus capas mucosa, epitelio respiratorio. En su muscular, músculo liso continuo. En su submucosa tengo tejido conjuntivo laxo. En su capa cartilaginosa, placas discontinuas. En su adventicia, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos. Acá yo veo un bronquio, ¿verdad? Un bronquio principal. ¿Cuál es una pregunta también? ¿Cuál es la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo? Este es un bronquio, ¿verdad? Los bronquiolos, dijimos, que están en las vías aéreas de conducción, ¿sí? Entran, se subdividen en bronquiolos musculares, terminales y respiratorios. A partir del bronquiolo respiratorio, estamos ya en la unidad respiratoria o en la porción respiratoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que no tienen los bronquiolos? Que sí tienen los bronquios. Placas cartilaginosas. No tienen placas cartilaginosas ni glándulas, como sí lo tienen los bronquios. ¿Sí? La diferencia entonces, la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre un bronquiolo y un bronquio? Tienen que responder que la diferencia más bien son que el bronquio posee placas cartilaginosas y glándulas. Sin embargo, los bronquiolos no poseen placas cartilaginosas ni glándulas. Y también el tamaño es menor que es un poco, bueno, es menor que ¿cómo se dice? Que el bronquio principal. El bronquiolo siempre va a ser menor también que el bronquio principal. ¿Cómo se dividen los bronquiolos? Los bronquiolos se dividen en muscular, terminal y respiratorio, ¿verdad? ¿Qué tipo de músculo tienen los bronquiolos? ¿Cómo se llama específicamente? Tiene un tipo de músculo liso. ¿Y cómo se le llama a ese músculo? Se le llama músculo de Reisensen, ¿sí? Está presente en los bronquiolos. Los de mayor diámetro tienen un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que gradualmente cambia a cilíndrico simple ciliado a secuencia de las células después calciformes. A ver un poco. eh, Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar. No sé si está acá. Creo que. mm, La unidad bronquiolar, ¿cómo está compuesto la unidad bronquiolar? La unidad bronquiolar está compuesto por bronquiolo respiratorio, se abre conducto alveolar, sacos alveolares y alveolo. ¿Qué ocurre en el alveolo que dijimos recién anteriormente? Ocurre el intercambio gaseoso, ¿verdad? Muy bien. Exacto. Bueno, acá tenemos lo que sería el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio es similar al bronquiolo terminal, pero su luz dijimos, es discontinua. Tiene un músculo también liso, discontinuo y células claras. A ver, mm, a ver un poco, a ver, aquí. No.
Los alveolos, ¿qué son los alveolos? Son dilataciones saculares. La característica histológica tiene un epitelio alveolar. ¿Cómo es el epitelio alveolar? Es un epitelio simple, plano, ¿verdad? Que poseen neumocitos, ¿verdad? Neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2 y macrófagos alveolares. Una pregunta. ¿Qué tipo qué célula es la que produce el surfactante? Que esa era la última pregunta de respiratorio. Los neumocitos de tipo 2, exacto. Creo que esto ya está todo claro. A ver un poco. Sitio donde ocurre el intercambio gaseoso, ya habían respondido. Y está. Creo que eso es todo de respiratorio que tienen que saber. Vamos a ir ahora, creo que linfático. Un poco. Creo que están bastante bien. Hasta ahora están re bien para el examen. Se nota que leyeron y que saben mucho. Bueno, sistema linfático. El sistema linfático ahora consiste en tejidos, en grupos de células, tejidos y órganos que vigilan la superficie corporal, ¿verdad? Y compartimientos líquidos internos y reaccionan ante una presencia de una sustancia nociva, ante un antígeno, digamos así, ¿verdad? El sistema linfático comprende tejido linfático difuso, ¿sí? Nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea y el timo. Los órganos linfáticos se agrupan colectivamente y se conoce como todo como sistema linfático. Son sitios donde los linfocitos, el tejido linfático, proliferan, se diferencian y maduran. Está el órgano, el timo, la médula ósea y el tejido asociado con el intestino, que son el, eh, sí, el tejido asociado con el sal, el mal, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué son los antígenos? No se confundan antígeno. Más adelante, en el año que viene, también eh, van a dar sobre esto en inmunología. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos son cualquier sustancia que puede inducir una reacción inmunitaria específica. O sea, el antígeno va a ser el agente causal, digamos así. Puede ser el virus, puede ser un virus, puede ser una bacteria, un parásito, puede ser el antígeno. Inclusive el antígeno puede ser la vacina, como dicen ustedes, que es la vacuna. ¿Por qué digo que es la vacuna? Porque dentro de la vacuna se ponen componentes, ya sea de bacterias o virus, ¿sí? Se debilitan eso, se inyecta a la persona, entonces nuestro sistema inmunitario lo reconoce como una sustancia extraña. Entonces, puede ser cualquier sustancia que puede inducir a una reacción inmunitaria específica. Entonces, antígeno es eso. Bueno, ¿cómo se genera una respuesta inmunitaria? ¿Cómo se va a generar? Se genera contra un antígeno, tiene que haber un antígeno específico, que puede ser una sustancia soluble o un microorganismo infeccioso. Les dije, ¿verdad? Bueno, y es reconocido este antígeno por esta célula presentadora de antígeno, en este caso que puede ser el macrófago, ¿verdad? ¿Y a quién le va a presentar este antígeno? Le va a presentar al linfocito. ¿Cuántos tipos de linfocitos yo me acuerdo que había dado en la clase este semestre? ¿Cuáles son los linfocitos? Tipos de linfocitos.
Linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos natural killer. Muy bien, Gabriel, vamos a pasar porque está excelente. Bueno, entonces antígeno genera una respuesta inmunitaria. ¿Qué tipo de respuesta inmunitaria va a generar? Puede ser una respuesta más bien de defensa inespecífica que son innatas y defensas específicas que son las adaptativas. Las innatas son defensas inespecíficas preexistentes y la defensa adaptativa es cuando ya reconoce cuando ya tiene una memoria inmunológica. Acá tenemos los principales responsables de la respuesta innata. Ya son, la respuesta innata va a ser por los macrófagos, neutrófilos, las células dendríticas y los mastocitos. Sin embargo, cuando ya hay una memoria, ¿sí? Células de memoria, cuando ya se genera una memoria, la respuesta adaptativa va a ser linfocitos T, CD8, que son los citotóxicos o los cooperadores. ¿Qué son los linfocitos T, CD8? ¿Y qué son los linfocitos T, CD4? O mejor dicho, ¿cuáles son los linfocitos entre estos dos? Entre estos dos, ¿cuál es linfocito citotóxico? Los CD8 son citotóxicos y los CD4 son cooperadores. Muy bien. La inmunidad inespecífica o innata es la primera línea contra la agresión microbiana. Entonces, ¿cuál va a ser la primera línea que vamos a tener nosotros contra esa infección? Nuestra línea de defensa o como barrera, la piel y también las mucosas. Defensas químicas también entra como barrera, ¿verdad? El pH, ¿sí? La sustancia de secreción, como la saliva, lisosimas, las células fagocíticas que tenemos dentro de cada tejido, ¿verdad? En el que va a estar los macrófagos, que van a tener diferentes nombres de acuerdo a dónde están situados, ¿verdad? La inmunidad específica dijimos que y adaptativa cuando hay y aparece ya una memoria inmunológica. ¿Y qué es lo que es la memoria inmunológica? Es el contacto inicial de un agente extraño, ¿sí? Específico, inicia una cadena de reacciones en las que participan las células del sistema inmunitario y conducen a un estado de memoria. Acá está el Escherichia coli con un linfocito T que lo reconoce, ¿verdad? Y entonces acá nunca te olvidaré, dice, genera memoria, entonces quiere decir que cuando viene otra vez la Escherichia coli, esto ya lo va a reconocer y va a tener una función efectora. Primero, más bien el linfocito TCD4 que va a ayudar a que el linfocito T citotóxico destruya. Si es presentado directamente cuando hay una memoria, es presentado directamente por el linfocito T, CD8, que es citotóxico. Entonces, una vez que este macrófago que había estado acá, una vez que el macrófago tiene a Escherichia coli, ¿sí? Le presenta, digamos así, este ya tiene una memoria, ¿verdad? Los linfocitos T. ¿Quién va a actuar quién va a tener la función efectora para destruir o generar lo que sería apoptosis, muerte de esta célula? El linfocito T CD8 va a tener esa función efectora de destruir directamente a este Escherichia coli presentado por el macrófago o puede ser también que haya estado este Escherichia coli por ahí, por el organismo, ¿verdad? Recorriendo como si nada, y vino el macrófago. ¿Y qué le hizo el macrófago? Le fagocitó. Entonces, ¿qué va a hacer?
va a presentarle también a este linfocito TCD8 que directamente va a destruir a esta célula, a lo que le fagocitó, ¿verdad? Al antígeno. Bueno, a ver un poco. Las células del sistema inmunitario ya dijimos, los linfocitos B, T y natural killer. Las células de sostén, ¿quiénes son las células de sostén? Son los macrófagos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células reticulares, las dendríticas, las de Langerhans y la epitelio reticular. Su función es presentar los antígenos a los linfocitos y regulan la respuesta inmunitaria. A ver un poco. Acá ya dijimos, el linfocito TCD8 era conocido más bien como citotóxicos. ¿Y dónde interaccionan? ¿En qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad? De tipo 1, ¿sí? Y la de tipo 2 era en el linfocito TCD4, que era el cooperador, junto con los monocitos. Estos linfocitos TCD4 actúan junto con los monocitos y macrófagos e interaccionan con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Bueno, eh, se diferencian en el timo, tienen una larga vida, interaccionan en la inmunidad mediada por células. A ver un poco. Tenemos los linfocitos TCD8 citotóxicos, destruyen directamente la célula diana, la célula que está infectada, ¿verdad? Los linfocitos TCD4, que son cooperadores, se subdividen en dos grupos por su capacidad de secretar. ¿Quiénes son los que secretan citocinas? Los linfocitos TCD4, ¿está bien? Y los linfocitos TCD8 directamente destruyen a las células diana, ¿sí? No generan citocina para que sean afectadas ni, ¿cómo se dice? No generan, ellos destruyen directamente y tienen obviamente memoria inmunológica también. Los linfocitos T, gamma y delta son la primera línea de defensa contra microorganismos invasores. Y los linfocitos T reguladores, sí, que suprimen la reacción inmunitaria frente a antígenos extraños propios, suprimen la diferenciación también de linfocitos B. A ver un poco linfocitos T helper. Los linfocitos B, síntesis y secreción de anticuerpos, ¿sí? Esto que se ven acá, ven, este va a ser mi linfocito B, este va a ser el núcleo de mi linfocito B, y esto va a generar ¿qué cosa? Síntesis y secreción de qué? Este que parece una Y son los anticuerpos. Entonces, es el encargado de la síntesis y secreción de anticuerpos circulantes. Secretan qué cosa que hay en estos anticuerpos dentro. Van a haber inmunoglobulinas. Entonces, ¿la inmunoglobulina es lo mismo que anticuerpo? ¿Sí o no? Sí, la inmunoglobulina es lo mismo que el anticuerpo que está ahí que vemos en la membrana de los linfocitos B. Sí, exacto. A ver. ¿Y qué hacen los linfocitos natural killer? Son el 5 a 10% de los linfocitos circulantes que van a circular, no van a madurar en el timo, sino que ¿dónde van a madurar los natural killer? En la médula ósea. Después de reconocer una célula transformada, por ejemplo, van a liberar perforinas y grancinas. Las perforinas y grancinas, ¿qué van a hacer? Inducen a una apoptosis de esa célula, muerte de célula, ¿sí? A ver un poco. La diferenciación, sí, pueden ser. Este ya dijimos. A ver un poco. Perdón.
Creo que este era también tema de examen que habíamos dicho. Se dan los órganos linfáticos secundarios. ¿Cuáles eran los órganos linfáticos secundarios? Era el vaso, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos y la amígdala, ¿verdad? ¿Y cuáles son los órganos linfáticos primarios? Timo y médula ósea. Muy bien. Y los demás son órganos linfáticos secundarios, como el vaso, los nódulos linfáticos, ganglios linfáticos y las amígdalas. Los linfocitos T y B se convierten en linfocitos efectores y linfocitos con memoria que ya habíamos hablado. A ver un poco, ¿qué es la respuesta? ¿A qué se considera respuesta inflamatoria? Es la primera respuesta frente a un antígeno, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que hace? Secuestra el antígeno, lo digiere con enzimas secretadas por neutrófilos, fagocita y degrada el antígeno en el citoplasma que van a estar dentro, o sea que el macrófago lo va a digerir y van a estar dentro de su citoplasma ese antígeno. Eh, La respuesta inmunitaria específica primaria ocurre en el primer encuentro eh, del organismo con el antígeno. Quiere decir la primera vez que ese antígeno ingresó a mi cuerpo se llama lo que se le considera como respuesta inmunitaria específica primaria y es iniciada por un solo linfocito B o por pocos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué era la función de este linfocito B? Que dijo, creo que Lucimar respondió hace rato, ¿qué era lo que hacía el linfocito B? ¿Síntesis de qué? Era encargado de producir anticuerpos. Muy bien. Y después tenemos la respuesta inmunitaria específica. Es más rápida, ya es secundaria, es más rápida y más intensa porque ya hay un linfocito T de memoria para responder al antígeno específico. O sea que ya tenemos ya quiénes van a ser esos linfocitos T de memoria. Pueden ser linfocito TCD4 y TCD8. ¿Quién va a producir citocinas? ¿El linfocito T CD4 o el linfocito T CD8? El linfocito T CD4. ¿Y cuál es la función eh, del linfocito T CD8? Va a ser destruir directamente a la célula diana, ¿verdad? Esa va a ser la función del linfocito T CD8. Apoptosis, una acción citotóxica. Muy bien. A ver un poco. Tipos de respuesta inmunitaria puede ser humoral y celular. La humoral está mediada por anticuerpos producidos por los linfocitos B, ¿verdad? Y los plasmocitos. Actúan en forma directa sobre el invasor. Y la celular está mediada por células. Defensa contra infecciones, virus, hongos o microorganismos. A ver un poco. La unión se activa linfocitos. A ver. Voy a pasar aquí. ¿Qué son las citocinas? Las citocinas son sustancias que participan en los mecanismos de defensa inmunológica.
actúan sobre los linfocitos sintetizados después por los linfocitos T, por los monocitos también, ¿sí? Y por los macrófagos. El que liberaba el linfocito T era CD4, que producía citocinas, ¿verdad? Actúan como mensajeros químicos entre las células del sistema inmune, actúan localmente sobre la célula que lo secreta o las células vecinas. Eh, Interleucinas. ¿Quiénes son las células presentadoras de antígeno? Macrófagos, células de Langerhans, células dendríticas del vaso, los ganglios linfáticos. Los macrófagos no solo presentan antígenos a linfocitos B y T, sino que degradan parcialmente los antígenos. Sí, ¿qué va a ser el antígeno? Va a ser una bacteria, un virus, ¿verdad? Proteico y polisacárido. Digieren al microorganismo, ¿sí? Y secretan también citocinas, hidrolasas ácidas, proteasas y también lipasas, los macrófagos. A ver, los tejidos y órganos linfáticos. Los vasos linfáticos, eh, a ver, creo que no era esta función. Tejido linfático difuso y nódulos linfáticos. La función es proteger al organismo contra los agentes patógenos y son el sitio de respuesta inmunitaria inicial. ¿Cuáles son? Acá están. ¿Cuáles son los asociados al el tejido linfático difuso? Y los nódulos linfáticos reciben su nombre según la región al órgano donde van a aparecer. Era tejido linfático asociado con el intestino, era GALT. VAL era asociado con los bronquios, MAL asociados con las mucosas y SAL era tejido linfático asociado con la piel. ¿Sí? Después, a ver un poco. La presencia habitual de plasmocitos es señal de secreción local de anticuerpos. Y la presencia de gran cantidad de eosinófilos era indicación de una inflamación también crónica. Los nódulos linfáticos, ¿qué son? Son acumulaciones de linfocitos, ¿sí? Que están dentro de una malla de células reticulares, pero no capsuladas, ¿sí? No están capsuladas. A ver, ¿dónde se encuentran los lóbulos linfáticos? La pared del tubo digestivo, el sistema urogenital, vías respiratorias. Placas de Peyer. Las placas de Peyer están situadas en el ilion, ¿verdad? Contienen linfocitos B y linfocitos T. A lo largo de los intestinos hay nódulos solitarios, individuales y que son las placas de Peyer. Las amígdalas son, este creo que también era una de las preguntas que habíamos hablado. Amígdalas forman un anillo de tejido linfático acá. Forman un anillo de tejido linfático en la entrada de la orofaringe. Orofaringe comunicada la boca con la faringe, ¿verdad? Y el apéndice vermiforme contiene nódulos con abundancia, en abundancia, lo que indica en las primeras etapas de la vida que se estuvo asociada con órganos su bursa equivalente, el apéndice vermiforme, que también tiene otros nombres, que se llama más bien pregunta de anatomía. Bueno, a ver un poco, creo que eso es todo sobre... Ah, no, me falta algo. Ganglios linfáticos. La función de los ganglios linfáticos, filtrar, por los cuales se filtra la linfa en el camino hacia el vascular sanguíneo. ¿Dónde encuentro ganglios linfáticos? Axila, región inguinal y mesenterio. Tipos de vasos linfáticos.
Aferente, que era aferente, transportaban la linfa al ganglio aferente. Y eferente era extraen la linfa del ganglio. Ese también creo que era uno de los temas que habíamos tocado. A ver un poco. Células reticulares sintetizan y secretan colágeno. Las células dendríticas derivadas de la médula ósea son fagocíticos. El ganglio linfático, voy a pasar filtración de linfa. Había uno, el timo. El timo es un órgano linfoepitelial situado en el mediastino anterior superior, deriva de la tercera bolsa faríngea, ¿sí? No se confundan con la glándula tiroides. En la pubertad, el tejido linfático es reemplazado en su mayor parte por tejido adiposo, pero puede ser estimulado de nuevo en situaciones en que se necesite la proliferación rápida de los linfocitos T. Posee una cápsula de tejido conectivo, el timo. La cápsula divide el tejido conjuntivo en trabéculas. ¿Qué hay en las trabéculas? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, fibras colágenas, fibroblastos, plasmocitos, granulocitos, linfocitos, mastocitos, adipocitos y macrófagos. En el parénquima contiene linfocitos T en desarrollo, timocitos, ocupan los espacios de la malla extensa, células epitelio reticulares que están en el estroma. A ver un poco. Los corpúsculos de Hassall, que son los que producen interleucinas que actúan en la diferenciación y educación de los linfocitos T en el timo. Ver, mm, este también era importante, el vaso, que es un órgano linfático más grande. ¿Cuál era la función inmunitaria o inmunológica? Y tenía una función hematopoyética. La función, función inmunitaria es presentador de antígeno en el sistema inmunitario, iniciación de la respuesta inmunitaria, activación y proliferación de los linfocitos T y B, producción de anticuerpos y eliminación de antígenos. Y su función hematopoyética es captación y destrucción de eritrocitos, trombocitos viejos dañados y anormales, recuperación del hierro de la hemoglobina, formación de eritrocitos de nuevo y almacenamiento de sangre. Eso es su función hematopoyética. Algunos seguro confunden. Siempre diferenciar la función inmunitaria del vaso con la función hematopoyética del vaso. No se confundan. La pulpa esplénica, teníamos pulpa blanca. La pulpa blanca eh, era la acumulación de linfocitos alrededor de una arteria, ¿sí? Y la pulpa roja era acumulación de eritrocitos. Ese también creo que no sé si se confundieron algunos entre pulpa blanca y pulpa roja, que se consideraba. Eh, bueno, la pulpa blanca, tejido linfático, varios linfocitos, tiene una arteria central, ¿sí? Formada también una vaina linfática periarterial. Después la pulpa roja del vaso contiene gran cantidad de eritrocitos, ¿sí? Y el otro contiene linfocitos. Consiste en sinusoides esplénicos separados por cordones esplénicos, que van a ser los cordones más bien de Virchow. Y eso nada más del sistema inmunitario. Sobre pulpa blanca y pulpa roja y, ¿cómo era? Bueno, eh, sobre el linfocito ya me respondieron.
Quiero que lean la función hematopoyética e inmunitaria también, ¿sí? Del vaso. Y lean también lo que sería más bien pulpa blanca y pulpa roja, las diferencias. Y eso nada más con respecto a lo que sería linfático. Eh, Creo que estamos cortos de tiempo. Eh, sí, ya estamos cortos de tiempo. ¿Qué tema quieren repasar rapidito? Díganme qué tema. Vimos cardiovascular, vimos respiratorio y vimos linfático. ¿Qué tema dicen ustedes para repasar ahora? Rapidito, aunque ya tenemos muy poco tiempo, 6 minutos. Creo que en digestivos también, ¿verdad? Endocrino. Mm, Vamos a hacer pregunta de endocrino directamente. Pregunta-respuesta. A ver un poco endocrino. Endocrino, por favor. Eh, bueno, vamos a repasar un ratito endocrino. Eh, el sistema endocrino produce diversas secreciones, ¿verdad? Que llamadas hormonas, que son efectoras para regular actividades de diversas células, tejidos y órganos. La comunicación se produce por medio de hormonas que son transportadas a través de la circulación, ¿verdad? Sanguínea o el tejido conjuntivo. ¿Qué es una hormona? Hormona es sustancia con actividad biológica que actúa sobre las células dianas. Tiene un mecanismo de acción hormonal que van a ser control endocrino, control paracrino y autocrino. Eh, las hormonas incluyen tres tipos de compuestos que van a ser esteroides, proteínas y derivados de ácido, de aminoácidos y ácido araquidónico. A ver un poco, la hipófisis. La hipófisis va a ser la que ocupa una, o sea, ocupa una depresión en el hueso esfenoide, silla turca, esta parte no, origen. Este sí. El lóbulo anterior de la hipófisis derivaba de dónde? De una vaginación del ectodermo, hipófisis, el lóbulo anterior, ectodermo, ¿sí? De la orofaringe hacia el encéfalo. ¿Dónde estaba? Se encontraba la bolsa de Raquet.
El lóbulo posterior deriva entonces del neuroectodermo, ¿sí? Eh, el lóbulo posterior, origen de un brote que prolifera caudalmente, el futuro infundíbulo, desde el neuroectodermo del piso del tercer ventrículo del sistema nervioso central en desarrollo. Entonces, hipófisis, lóbulo anterior y lóbulo posterior, estudiar bien. Las células de la adenohipófisis tienen células acidófilas y las basófilas. Las acidófilas tenemos las somatotrofas y las lactotrofas. Y las basófilas, corticotropa, gonadotropa y tirotropa. ¿Cuáles eran las más abundantes en la adenohipófisis? ¿Qué células? ¿Cuáles eran las más abundantes? Entre las acidófilas y basófilas, ese creo que era una de las preguntas. Las acidófilas. Exacto. ¿Cómo se llama la hormona que permite la producción de leche en embarazadas? Ya le estoy tirando preguntas de endocrino, no vaya directamente. Porque ya 3 minutos nada más tenemos. Prolactina. Muy bien. Eh, y las glándulas que produce la hormona folículo estimulante, ¿se acuerdan? A ver si estaba en el cuadro. Acá está. Este cuadro también es importante saber. Eh, el producto, hormona de crecimiento de somatotrofa, de lactotrofa de prolactina, su producto, si corticotrofa era, eh, este no le pregunté. Gonadotrofa, hormona folículo estimulante de la gonadotrofa, ¿sí? Y tiroxina era de la tirotrofa. Eh, acá no está la hormona de... No, a ver un poco... Ah, la hormona de crecimiento era la somatotrofina. A ver un poco... mm, hormona liberadora de crecimiento, somatostatina. A ver un poco... La glándula pineal también era que producía qué cosa? Melatonina, ¿verdad? Que se libera durante la noche. Este es lo que también era importante que estudien. Los pinalocitos, función regulación del ciclo circadiano, regulación de lo que sería día y noche, es fotosensible, obtiene información desde la retina, produce melatonina y se libera durante la noche. Bueno, la glándula tiroides se desarrolla a partir del revestimiento endodérmico del piso de la faringe primitiva. A ver un poco qué era más, yo no me estoy acordando bien algunas cosas. La función de la glándula tiroides, función de secreción de hormonas. ¿Qué hormonas? Tiroxina, tironina que estimula el metabolismo y la calcitolina que es encargada de regular el calcio sérico. Mm, los folículos tiroides son la unidad estructural y funcional también de la glándula tiroides. Acá teníamos el folículo tiroideo, ¿verdad? El
la sustancia coloide, el tipo de epitelio. ¿Qué tipo de epitelio era? De los folículos tiroideos. Era un tipo cúbico simple. Eh, Creo que ya me ganó todo el tiempo. Y bebé ya está llorando.